Hola mis queridos amigos, hoy les voy a hablar acerca de Juan el Bautista. Cómo Juan el Bautista hizo una obra grandísima, espectacular, una obra única. Y quiero invitarlos a que posteriormente piensen como Juan el Bautista y hagan lo mismo. Juan preparó el camino para la llegada y ministerio de nuestro Salvador, Jesucristo. Juan predicaba, según la profecía de Isaías 40, voz que clama en el desierto, arrepentíos para perdón de los pecados, pues está por manifestarse la gloria de Jehová, y toda carne la verá. En aquel tiempo, cuando Juan predicaba esto en el desierto, los interesados corrían al extremo de que él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y eran bautizados por Juan en el Jordán, en el río. Pero yo tengo la pregunta que tal vez ustedes estén haciendo. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque se han creado miles de ideas acerca de la gloria de Dios. Inclusive el hombre piensa, los religiosos de hoy día piensan que la gloria de Dios se manifiesta en ellos. Bendito sea Dios. La gloria de Dios no es otra cosa que Cristo asumiendo el rol del primer Adán. Que Cristo sustituyendo al primer Adán en el castigo. Y cuando digo al primer Adán, pues a toda la generación de Adán, que somos nosotros. Ese Cristo que nace en un pesebre, ese Cristo que simplemente vivió para hacer la voluntad de su Padre, es quien asume el rol de Cordero. Y es grandioso porque al parecer, cuando hablamos de la gloria de Dios, pues lo que nos imaginamos es eso. La gloria de Dios brillando, luces, estrellas, cosas bellas, mucha luz resplandeciente. Pero en este caso, contradictoriamente, no era así. En este caso, es el Hijo de Dios probando la justicia de Dios, demostrándole al hombre, al mundo, que Dios es justo. Es el Cristo tomando mi lugar y tu lugar. Es el Cristo que es clavado en una cruz. Que es el Cristo que es atropellado y lacerado con látigos, escupido, maltratado, clavado con espinas. Es el Cristo que le clavan una lanza en el costado. Es el Cristo que suplica al Padre que los perdone después de haberle hecho todo eso. Es el Cristo que declara consumado es. Y esta es la manifestación de la gloria de Dios. Dios perdonando al hombre en una persona totalmente inocente. Dios condenando al hombre en una persona inocente. Isaías 53, del 5 en adelante, miren qué maravilla. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Quieren alguna manifestación más maravillosa que la gloria de Dios en el Calvario? Por eso es que ni los ángeles podían creer lo que estaba sucediendo. Por eso es que el mundo entero
estaba en juego. El universo entero estaba en juego, porque quien estaba allí era el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios hubiese claudicado, la naturaleza y todo lo que ella compone hubiese perecido. Porque el castigo, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo absorbió esa paga. Ese castigo lo absorbió Cristo por culpa nuestra. Por el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios sustituyó ese castigo en la persona de su Hijo. Que dicho sea de paso, fue inmolado, fue determinado que esto sucediera antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que nosotros hubiésemos pecado en el Adán, nuestro primer padre, ya Dios había determinado redimirnos. Por lo tanto, es una maravilla, es una noticia extraordinaria que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo, que Dios nos ha reconciliado por medio de la sangre de su propio Hijo. Gloria a Dios por eso. No le debemos nada a Dios. Ahora simplemente somos declarados inocentes, siendo culpables. Porque hubo uno que absorbió el castigo, que absorbió la ira de Dios. Volvemos a la gloria de Dios. Cristo absorbe el castigo más cruel, más inhumano que se le puede dar a un ser humano, valga la redundancia. Cristo lo absorbe por amor nuestro. Pero lo más importante aquí es que Cristo toda la vida creció unido a su Padre. Yo y mi Padre somos uno, dice él. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo y el Padre son una sola. Y en este momento crucial, donde el universo se juega su estabilidad, Cristo es ese eslabón que podría ser la causa de que el universo y Dios se separaran por la eternidad, porque si Cristo hubiese fallado, el universo y todo se hubiera destruido. Dios lo hubiese destruido. Mis queridos hermanos, esa angustia que vivió nuestro Señor Jesucristo, esa angustia, ese castigo de nada más separarse de su Padre, es la muerte eterna. Es la muerte a la que Él evitó por todos los medios que nosotros pasáramos por ella. Ahora simplemente nos dice: reconciliaos con Dios, porque ya yo he saldado su deuda. Ya yo he abierto el camino para que tengan acceso al lugar santísimo donde está Dios. Por eso Dios le devolvió la vida, por eso Dios lo resucitó, por eso está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que se declaran en su favor. La gloria de Dios llega cuando el tiempo de Dios se ha cumplido. Dice el texto: pero venido el cumplimiento de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de la carne, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Fíjense que todo es una armonía, todo es perfecto en el plan de Dios. Y lo más que me llama la atención es lo indiferente que es la gente ante una noticia como esta, de que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo, de que Dios nos ha sacado de la condenación y nos ha colocado en la vida, y de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos ha perdonado. Mira, pero tú quieres una noticia más hermosa que esa. Tú quieres una noticia mejor que esa. Es que no la hay. Porque es el creador del universo, el legislador principal, como decimos en nuestro argot, el más que manda, diciéndote: yo te declaro inocente porque ya yo cobré tu deuda. Y en eso consiste la gloria de Dios, en que Dios en aquella cruz clavó la muerte. En aquella cruz Dios venció la muerte. En aquella cruz Dios venció la maldad. En aquella cruz Dios justificó su nombre. Y para la gloria de Él, Dios vindicó su imagen ante los ángeles y ante todo el mundo. Y todavía falta. Porque falta la restauración final de las cosas. Pero esto es otro tema. En fin de cuentas,
aquí lo más importante es que entendamos que Dios te ha perdonado. Y que aquello que predicaba Juan el Bautista, ahora Juan no lo vio. Pero nosotros tenemos un privilegio inmenso, un privilegio grandiosamente inmenso de que lo podemos testificar porque está en blanco y negro. Y por fe lo hemos visto, porque yo mismo doy fe de que Cristo murió por mí y de que yo estoy sentado a la diestra de Dios en Cristo y de que las bendiciones que Cristo alcanzó siendo el primer hombre de la nueva tierra, porque cuando Dios le restaura la vida, le devuelve la vida a Jesús, o cuando Jesús la toma para atrás, como sea, Él se constituye en el primer hombre de la nueva tierra. Por eso es que el poder de Dios es tan grande y tan grande y tan grande que la gente no lo puede creer, de que Dios le haya restaurado a aquel hombre que descendió al sepulcro machucado, esbaratado, destrozado y sobre todo muerto. Y Dios lo resucitó en perfecto estado. Bueno, que aún los que lo conocían no lo conocieron cuando se colocó entre ellos. Esa es la maravilla de Dios. Dios te ha dado vida. Y ahora todo lo que Cristo ha alcanzado, porque Cristo descendió al sepulcro, tú también descendiste. Si uno murió, luego todos murieron. ¿Ves? Si uno pecó, luego todos pecaron. Pues entonces ahora el beneficio es, si uno murió, luego todos murieron. Si uno resucitó, luego todos resucitaron. Y si uno está sentado a la diestra de Dios, ahí están todos. No es uno, no es dos. Están todos sentados a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque para bendición de todos, todo lo que Cristo hizo se nos acredita a nosotros. Cristo es inocente, pero murió como culpable. Entonces yo, siendo culpable, me declaran inocente. Esa es la contradicción de la justicia de Dios. Por amor, Dios nos ha declarado inocentes siendo culpables, porque yo llevo en mi sangre la herencia de Adán. Y tú y todo el mundo. O sea, aquí no hay uno que pueda decir, yo no. Porque la Biblia dice, el que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. No hay justo que haga el bien y nunca peque. El hombre es de continuo al mal sus pensamientos. ¿Ves? O sea, todo lo que la Biblia declara en relación al hombre es de que el hombre es de continuo al mal. El hombre es corto de días. El hombre es como la flor del campo. Hoy es y mañana no es. Y entonces, ¿qué esperanza tenemos? Ninguna aquí en la tierra, ninguna. Pero Dios, en su infinito amor con que nos amó, nos ha dado vida. Y esa vida está en su Hijo. Simplemente tenemos que aceptarla. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que implante ese germen de fe, esa semillita de fe, y pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Pero hay una cosa más importante todavía, y ustedes se van a sorprender. Ahora mismo no está Juan. Juan no está. Pero nosotros tenemos algo que Juan no tenía. Y es la palabra profética más segura, la que nos permite alumbrar nuestro camino como una antorcha, como una lámpara, y nos dice hacia dónde debemos caminar, con qué y con quién, en relación a la salvación. Si nosotros fuimos declarados inocentes, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿qué razón mayor necesitamos nosotros, más allá que la que tenía Juan, para convertirnos en Juanes, en predicadores del Evangelio de Dios? Acepta el Evangelio de Dios, acepta el perdón de Dios. Tenemos un problema, y a mí me duele, a mí me molesta, porque cuando yo veo a los jóvenes distraídos en pamplinas, en tonterías, o cuando los veo demasiado enfáticos en alcanzar una meta terrenal, yo digo, Dios mío, pero si él supiera que su vida pende de un hilo, porque hoy somos y mañana no somos, y si no tenemos la garantía de la vida eterna, de nada nos vale. Pero los jóvenes se pierden. Los jóvenes se pierden. Y es triste decirlo, se pierden
porque les llenan la cabeza de cosas inservibles. Aquellos responsables de libertarlos, aquellos responsables de llevarlos a los pies del maestro, hacen lo contrario. Los juzgan, se colocan en posiciones de jueces, los presionan, le colocan cargas pesadas en sus hombros, cargas que ni ellos mismos con un dedo las pueden llevar. Simplemente no le importan. Y ese es el resultado, que los jóvenes, en vez de amar a Dios, odian a Dios. O lo ven como una carga, o lo ven como un estorbo. Y le dicen, ahora no tengo tiempo, más ahorita, cuando yo logre mis metas. Pero ese no es el fin de todo. Ese no es el fin de todo. Porque Dios está suplicando simplemente que les hablen, que les digan la grandeza del amor de Dios, que les hagan entender que ya Dios los salvó y que ya Dios le puso todo en una bandeja de oro, enmarcada en la gracia de Dios, enmarcada en la fe, para que la reciban con todo y eso, porque la fe es un don de Dios. En este caso hablaríamos en otra ocasión de esto. Pero miren, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, que es Cristo, descendió de lo alto, dejó su lugar, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó, se encarnó, manifestó el amor de Dios, como dije al principio, tomó el lugar del hombre. Ese es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y había una oveja perdida que era Adán, y él vino y la buscó, y por ende toda la descendencia de Adán. Óigame, ¿quiere más? Pues sí, hay más. Porque se trata de que si no tomas el lugar correspondiente que Dios quiere que tomes, tu vida está en peligro. Los llamados a proteger a los jóvenes, a llevarlos por el buen camino de la luz, el camino de la verdad, que es Cristo colgado de la cruz, que es Cristo resucitado, que es Cristo sentado a la diestra de Dios, son falsos pastores. Esos pastores a los que la Biblia llama que no les interesan sus ovejas, porque una vez viene el ladrón, se van y las dejan a merced del ladrón. Y esto lo que quiere decir es que no les importa lo que les llegue a su cabeza, a su cerebro, y permiten que se contaminen con cuanta enseñanza ficticia y dañina, filosofía de hombre, enseñanzas humanas, evangelios creados por el hombre. Y eso es lo que tiene a los jóvenes en la condición que los tiene. Y esos son los falsos pastores. Pero hay un buen pastor que su vida dio por las ovejas y que les suplica y que les pide con el corazón en la mano que se conviertan a él. Y que se conviertan en Juanes, llevando su palabra por donde quiera. Y así podemos, todos en uno, adelantar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es el propósito final de todo esto. Porque créame que en la medida en que la justicia de Dios no se dé a conocer, Dios no puede culminar su plan. Porque así como Juan cumplió con una tarea, nosotros tenemos que cumplir con otra para adelantar, en este caso, el reino de los cielos, pero que venga a recoger su iglesia. Aleluya, porque es la iglesia a la que Él viene a buscar. No existe obra más hermosa. Benditos sean los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, las verdaderas buenas nuevas de salvación, dicho sea de paso. Dios nos ama y no hay duda. Hay un buen pastor, se llama Jesús. Hay malos pastores, están entre todos. Dios permita y estos jóvenes puedan entender lo que es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿A qué se dedica el buen pastor? ¿Qué quería y qué quiere el buen pastor? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas, las protege y las cuida. Y que eso es lo que está haciendo Cristo a través de este servidor. Llevándole un mensaje para que caigan en conciencia y despierten y no permitan que
que las corrientes ficticias de enseñanzas y doctrinas los lleven por doquiera. Como aquellos que llevan los santos fabricados, que no hablan, que no sienten, que no caminan, que no pueden tragar, que no pueden hablar ni pensar. Pues así. Pero así hay mucha gente. Así hay mucha gente. Así hay muchos jóvenes. Así hay muchos adultos. Así hay muchos ancianos perdidos. Porque los guías de ellos son ciegos. Y lo único que puede hacer un ciego que guía a otro ciego es caer por un barranco. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Esto de ensalzarse, la vanagloria, esto de que yo antes era y ahora no soy, esto de que yo antes hacía y ahora no hago, esto de que ahora yo soy de esta manera porque soy nuevo, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Porque no hay justo que haga el bien y nunca pegue. Por lo tanto, la nueva criatura es Cristo. Por lo tanto, en ese es que está mi descanso. En ese es que está mi esperanza. Porque Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por ti. Y lo seguirá haciendo por toda la humanidad que se declare en su favor. Que se postre a sus pies. Resumiendo, no permitamos, cancelemos todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que conozcas al único Dios verdadero y a su Hijo al que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué hemos de hacer para ser salvos? Que creamos en el que Él ha enviado. ¿Ves? Y creer significa confiar, entender lo que Él hizo por ti, lo que hizo por ti y lo que sigue haciendo a la diestra de Dios Padre para que tu nombre permanezca en el libro de la vida. Porque una vez tú te declaras en favor de Él, tu nombre es escrito en el libro de la vida. La gloria tiene que ser para Dios. Por eso es que de Isaías 40 lo único que dice es que Jesús iba a manifestar la gloria de Dios. ¿Acaso todo esto que yo te he narrado no es la gloria de Dios? ¿Tú no puedes ver la gloria de Dios en todo esto? Pues estamos ciegos. El hombre ha tratado de colocar la gloria de Dios en el hombre, señalando cosas erróneas de la Escritura, y así mismo le hacen creer a los benditos jóvenes este tipo de cosas. Detesto en gran manera esta conducta, y mientras tenga fuerza la voy a señalar como incorrecta, pero a la misma vez también todos tenemos derecho al perdón de Dios. Yo lo que quiero es que vengan, que se arrepientan de esas malas prácticas y de atropellar a los jóvenes y de engañar a los jóvenes, y hagan que los jóvenes se envuelvan en la administración del Evangelio. Porque aquí, ¿qué tan difícil es anunciar las buenas nuevas de Dios? Si Jesús lo hizo cuando niño, Juan lo hizo jovencito, y la obra de Juan es espectacular. Pero en la medida que nos damos, Dios nos da. ¿Ves? Y si no nos damos, nos quita lo que tenemos. Y eso lo dice la Escritura. Yo quiero que meditemos en esto y que nos convertamos en Juan y hablemos de las buenas nuevas de salvación que tienen exclusivamente y nada más que ver con la obra de Dios en Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Pero nada importa más que la salvación del hombre. Nada importa más que nuestros jóvenes sepan hacia dónde van. Que nuestros jóvenes sepan cuando se acuestan a dormir que si no es la voluntad de Dios no se despiertan. Y que si se despiertan es la voluntad de Dios y que por lo tanto tienen que dar gracias a Dios. Que todo lo que hagan tiene que ser dirigido por Dios. Porque no hay otra forma. Satanás tiene muchas formas, tiene muchas organizaciones, tiene muchas cosas en que distraer a los jóvenes. Pero Jehová tiene una. Y se llama la gloria de Dios. Y se define como Cristo colgado de la cruz. El perdón de Dios en Cristo para toda la raza humana. Convirtámonos en Juan. Ayúdame a ser otro Juan para llevar las buenas nuevas
por este medio o por cualquiera otro que a ustedes se les ocurra, en vez de estar haciendo videos de tonterías, hablemos de las buenas nuevas. A alguien le está haciendo efecto, a alguien le va a hacer bien, a alguien le va a aprovechar las cosas que los jóvenes, particularmente jóvenes, llenos de salud, llenos de energía, puedan decir acerca de las bondades de nuestro Salvador y Dios, Jehová, que está en los cielos. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en su infinito amor. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.